¿Qué tal, amigos de Flextrategia? Les habla José Luis Pérez, estratega en sistemas humanos, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ya es cotidiano en muchos ámbitos de nuestra vida. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y el pensamiento crítico. ¿Cuál es la diferencia de incluir el pensamiento crítico en la ecuación al utilizar la inteligencia artificial? Y para charlar acerca de dicho tema nos acompaña un gran profesional y amigo, nos acompaña el maestro Pedro Gómez Higuera. Pedro tiene un amplio currículum que voy a resumir porque si no aquí nos estamos un buen rato. Pedro tiene más de 20 años como director de secundaria y preparatoria en distintas instituciones. Ha sido profesor de distintas materias, entre las cuales están matemáticas, formulación y evaluación de proyectos de inversión y algunas del área de finanzas. Sin más preámbulo, Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Amigo, muchísimas gracias nuevamente por invitarme y por estar aquí con toda la gente que te sigue. Muchas gracias. Interesantísimo. Muchas gracias, Pedro. A ver, ese tema yo creo que es de los que más escuchamos en la actualidad. El tema de la inteligencia artificial. Ya es raro que pase un día sin que en alguna charla o junta, depende de la actividad que tenga cada quien, surja ese tema. ¿Estarás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo contigo, amigo. Fíjate que, creo que es parte de los beneficios que nos trajo la pandemia y la tecnología, ¿no? Tener que estar apoyándonos de todo lo que hay en la red y el desarrollo de esta inteligencia artificial, ¿no? Dotada de todo lo que ya a lo largo de la historia se había dado, pues sí, está a la orden del día y vemos en las redes sociales, en las plataformas, ¿no? Ya grandes empresarios que luego están incluyéndola como parte de sus procesos, ¿no? Y que también nosotros a nivel educativo tenemos que irle entrando. Oye, ¿y no es trampa? Híjole, es que, lo primero, creo que tendríamos que ver un poquito y creo que al integrar tanta cuestión de la inteligencia, amigo, tendríamos que ir como redefiniendo algunos conceptos que ya teníamos, ¿no? O sea, tú decías, es trampa, hijo. Es broma, pero no sé si a lo que yo voy a ser un poco más específico en el cuestionamiento. ¿Es trampa cuando lo utilizamos en la escuela? Híjole. Bueno, a ver, yo tengo una forma de pensar. En esta forma de pensar creo que tenemos que reeducar a nuestros muchachos y resignificar como docentes, primero el concepto del pensamiento crítico, amigo. Es decir, antes estaba muy asociado con este rollo de analizar los textos o resolver problemas matemáticos complejos, pero creo que en esto, con lo que empezamos, que tenía que ver con esta avalancha de información, con la integración de la inteligencia artificial, tendríamos que preguntarnos hoy, resignificar o recontextualizar qué significa realmente pensar de manera crítica, ¿no? O sea, o a qué nos referimos con el pensamiento crítico. Y de ahí es preguntarnos, hacer de esas preguntas que a mí me encantan que tú haces, si cuestionar, si es solo cuestionar todo el pensamiento crítico, o si tendríamos que enfocarlo hoy a una forma de pensar o de razonar de manera diferente, un poco más activa y de manera reflexiva, valga la redundancia, ahí, ¿no? Y de ahí, pues obviamente con toda esta avalancha, poder ver y utilizar todo lo que hay en la tecnología, como las plataformas, como ya te mencionaba hace rato, ¿no? Ya hoy el Instagram, el TikTok, Twitter, que ahora ya es X, ¿no? Y así, la Wikipedia, que en un principio, no sé si tú te acuerdas, amigo, que era como satanizada, ¿no? Primero era el del vago, ¿no? Y También. todo lo que salía de ahí, cruz, si eres un mal alumno, pero pues la información hoy en día está
en todos lados y en todo momento, ¿no? Y con la inteligencia artificial y ahora la inteligencia artificial generativa, pues es cómo reenfocamos este concepto y cómo enseñamos a los muchachos para que puedan ir más allá de lo meramente superficial o de lo que ya te dan hecho, porque es una realidad que con tanta información hay muchas cosas que ya están, libros completamente resumidos, a ver, hasta tesis puedes encontrarte, ¿no? Demasiado tarde, me hubiera ahorrado muchos años en la tesis de la maestría si tuviéramos la inteligencia artificial, ¿no? Sí, amigo, nos hubiéramos ahorrado y sintetizado esos procesos, ¿no? No sé, pero no sé qué te gusta, de acuerdo a la habilidad que tengas para meter la información, ¿en cuánto tiempo puedes hacer una tesis con inteligencia artificial? No tengo idea, pero mucho menos que como le hicimos nosotros, pues. Es correcto, amigo. Digo, no sé cuánto te tardaste tú. Yo me tardé un buen puñito de años, porque además de mi estructura, ¿no? Eso de revisar los marcos teóricos y que no te gusten y mandarlos otra vez, ¿no? Eso a mí me alargó un chorro los procesos. Sí. Y como tú dices, creo que nos hubiéramos ahorrado N cantidad de tiempo en esto, pero creo que también algo importante, amigo, y que te lo acabo de mencionar, es cómo dejamos de ir a lo superficial, porque al final la tesis tiene que ver con un proceso investigativo que da una opinión, una hipótesis cierta o falsa, de acuerdo a lo que tú estabas inicialmente pensando, pero que ahora los muchachos quieren apretarle y ya que te la dé también esa, ¿no? Y es parte de lo que tenemos que ir haciendo para que no solo busquen los muchachos información hay N cantidad, sino cómo lo vamos evaluando, cómo vamos enseñando a evaluar la información, a poder interpretarla, a hacer síntesis que sean de manera un poco más significativas, ¿no? Sí. Para que entonces ahora sí el pensamiento crítico ya no sea solo de lo que tú estás seguro de lo que sabes, sino cómo estamos procesando eso que sabemos o eso que aprendemos, amigo. Ahora, en ese sentido, el pensamiento crítico, de acuerdo con Tony Wagner, que es un investigador y catedrático de Harvard, es una de las habilidades que los grandes directivos buscan más en el siglo XXI, personas que tengan desarrollado el pensamiento crítico. ¿Tú consideras que en el sistema educativo está ponderado adecuadamente o nos falta hacer algo al respecto para que los jóvenes y pues ya cuando uno llega a cierta edad tengamos desarrollado el pensamiento crítico? Necesitamos trabajarle más desde mi concepción, amigo, y desde mi particular punto de vista, creo que lo necesitamos trabajar más y sobre todo porque necesitamos cambiar el concepto desde el ámbito educativo de solamente memorizar, tener datos, usarlos en el momento adecuado, emitir ciertos puntos de vista para ir partiendo a estos procesos metacognitivos diferentes, donde, a ver, la memorización ya no la necesitamos, amigo mío. Hoy le escribimos lo que necesitamos en los buscadores, y te lo da. O sea, esa parte ya está. Es cómo realmente encontramos el verdadero valor a cómo pensamos y cómo generamos que nos demos cuenta, es decir, cómo vamos guiando, primeramente para poder generar este pensamiento crítico, amigo, cómo vamos guiando a los estudiantes a que puedan reflexionar o hacer altos y ver cómo están pensando y cómo están generando esos procesos de pensamiento para que podamos en algunos momentos, y me regreso un poquito a esto de la tesis, ¿no? A estos sesgos, a esta subjetividad que puede salir en los procesos investigativos y poder hacer como ciertos ajustes, ¿no? A ser un poco más éticos en esta interacción con la inteligencia artificial, ¿no, amigo? Y sobre todo, amigo, que creo que tiene que ver, y
Y no sé si recuerdas, yo luego soy muy crítico de nosotros los maestros, y digo nosotros porque yo me considero un profesor, Sí. y soy muy crítico porque al final son cosas que a mí me pasaron en un inicio, y es el miedo. Es que cómo vamos a hacer, o sea, cómo vamos a dejar que nuestros alumnos dejen de pensar si usan Gemini o ChatGPT para todo, o sea, van a dejar de pensar, van a ser flojos, y creo que primero pues necesitamos darnos cuenta que si le vamos dando con la estrategia educación y formación a nuestros chicos, ese miedo va a dejar, va a ir desapareciendo, porque los vamos a ir haciendo más capaces, los vamos a ir dotando de más herramientas en todos los sentidos, ¿no? Sí. Y entonces, pues, creo que el primer paso es reconocer que soltar, ¿no? Así como en el constructivismo y en todas estas cosas que van pasándonos Sí. en la era educativa, necesitamos dejar de nosotros ser el centro, ser la fuente de información, ser la fuente de la sabiduría, ser nosotros los fregones, sino ir soltando, porque al final eso va haciendo que los muchachos tengan formas diferentes de pensar, de utilizar las herramientas, y nosotros mismos también. Creo que todo eso también nos obliga a estar al pie del cañón y a la vanguardia, amigo. Fíjate que a mí se me acaba de ocurrir en este momento que estamos conversando que un ejercicio que hacemos durante la tesis y que creo que lo podríamos hacer desde, ya tú me dirás desde qué etapa educativa como director consideras que se podría implementar, es en la etapa de la tesis donde nos metemos al diálogo con los autores. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Es, a ver, Bateson dice esto, a ver, estoy de acuerdo con él y no coincido en esto, se vale, o sea, a final de cuentas, pues el conocimiento va cambiando, ¿no? O se va transformando según se van dando interacciones de conceptos. Es correcto. Y fíjate que en ese punto, amigo, esa es una maravillosa estrategia pedagógica, es decir, cómo al final no te peleas, ¿no? Sino cómo haces que el chico pueda comparar. ¿Qué te está diciendo la inteligencia artificial? Está maravilloso. ¿Y los autores y los textos qué dicen? ¿Es realmente eso que te están diciendo? De ahí, ¿tú qué piensas? ¿O cómo harías estas preguntas, ¿no? Para poder usar la inteligencia artificial fomentando este pensamiento crítico, ¿no? Cómo a lo mejor podemos no solo preguntarle a la inteligencia artificial, oye, ¿qué piensa Garner de esto? ¿No? ¿Qué piensa Vygotsky de esto? Sino entonces nosotros utilizando como maestros la inteligencia artificial con estos prompts tan bendecidos hoy en día que cuando le entiendes a la mecánica te va solucionando y vas potenciando. Es como desde el maestro generamos con inteligencia artificial, por ejemplo, un argumento que pueda generar a nivel histórico, a nivel investigativo, ¿no? Algunas ideas que los chicos puedan decir, no, o eso no dice el autor, ¿no? Y como te digo, vamos a nivel estratégico y pedagógico moviéndonos un poquito en este sentido. Que ahí yo creo que no, es un tema que tiene una complejidad porque a lo mejor hasta la transversalidad del conocimiento, ¿no? En el sentido a veces emitimos juicios en el 2025 sobre algo que fue en el Renacimiento y tú dices, estamos criticando, pero desde nuestro sistema de creencias 2025, algo que pasó hace muchísimos años, ¿no? Es correcto, y además con circunstancias completamente diferentes, ¿no? Oye, es como cuando, poniéndonos un poco futboleros, amigos, es como cuando queremos comparar a Pelé, a Maradona y a Messi, ¿no? Dices, a ver, bueno, ahí está fácil, o sea, como dice Menotti, y Menotti siendo argentino, lo dijo, Pelé y luego vienen los demás. Es correcto, porque además tendríamos que comparar el sistema de juego, la preparación que tenían, las estructuras físicas que tenían los balones, los materiales de los que eran hechos, o sea, N cantidad de circunstancias, pero que si quieres comparar a un Pelé
en los 60, 70 y a Messi, de entrada yo no sé qué hubiera sido de Pelé con un balón con las características del día de hoy, a lo mejor como la caricatura de los supercampeones, amigo, a lo mejor se hubiera roto la red, ¿no? Y fíjate que tocaste un ejemplo que es, ¿cómo decirlo? Pues que para mí no tiene tiempo, o sea, Pelé tiene una capacidad atlética que a pesar de que jugó durante empezó su primer mundial 58 hasta el 70, pero yo casi estoy seguro que a Pelé lo podías poner a jugar en la actualidad con la capacidad atlética que tenía. Sí, claro. Sí, Era demasiado fuerte para su época, o sea, no había otro como él, ¿no? ¿No? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero perdón, adelante. No, dale, por favor. Sí, pero como dices, oye, pues es que el Brasil del 70 jugaba muy lento. Pues sí, pero estás comparando un sistema de juego del 70 con un sistema de juego del 2025, donde los sistemas de juego han cambiado, donde la estructura físico-atlética de los jugadores es distinta, donde antes a lo mejor el talento pesaba más, donde ahorita la capacidad atlética es determinante, a veces incluso sobre el talento, por el ritmo en el que juegan actualmente, ¿no? Y la prueba está en el Paris Saint-Germain, se le va al jugador más talentoso que es Mbappé y gana la Champions por un sistema. Y además lo dijo el entrenador, ¿no? Sí. A partir de este momento va a ser todo completamente diferente, por supuesto, claro. Y aquí, amigo, pues eso, ir trabajando, retomo un poquito esto de ir trabajando con los muchachos, pero que tiene que ver con nosotros como docentes, primero quitándonos el miedo, pudiendo reestructurar este concepto de qué es el pensamiento crítico y hacia dónde lo queremos llevar, porque si no tenemos claro, hoy en día, con estas nuevas características, o sea, yo como les digo luego a los profes, a ver, no les pidan a los muchachos una investigación, porque te la van a sacar en 5 minutos. El proceso de investigación per se, pues no tiene mayor ciencia, ya la información está, ¿no? Reitero, con estas redes sociales, con tanta cosa que hay, con la digitalización de tantas bibliotecas que tenemos, o sea, la información ahí está. Creo que tenemos que reenfocar y tenemos que ir más allá del mero proceso investigativo, ¿no? Ir en esto que tú nos habías enseñado en la especialidad tanto, ¿no? El poder que tiene una pregunta, ¿no? Porque con base en eso es que vamos a obtener respuestas, ¿no? Y entonces es cómo, en lugar de pedirles a los muchachos que encuentren respuestas, reenfocamos, ¿no? Y buscamos generar preguntas más relevantes, más difíciles, ¿no? Que puedan responder los muchachos con el uso de esta inteligencia artificial, con cómo hacemos que los muchachos puedan generar estos prompts, porque al final con un buen prompt vas a obtener una mejor respuesta de parte de la inteligencia artificial y vas a obtener mejor información, mejor todo. ¿Cómo los estamos enseñando? Y no nada más a que, oye, ¿y qué hubo en el Renacimiento? No, bueno, pues te va a sacar N cantidad de información. Y eso a lo mejor no es lo que tú estás buscando que investigue en el proceso el muchacho, amigo, sino que entonces tendríamos que generar que desde las preguntas puedan investigar en lugar de buscar respuestas. Entonces, fíjate, se me acaba de ocurrir un ejemplo, como profesor, que estemos hablando de la Segunda Guerra Mundial. A ver, a mí en realidad me interesa que el muchacho se aprenda que la Segunda Guerra Mundial abarca de 1939 a 1945, o me interesa que analice y entienda qué estaba pasando en el mundo en ese periodo de tiempo. ¿Qué es lo que nos interesa o para qué le enseñamos historia acerca de la Segunda Guerra Mundial, no? Sí, por supuesto, qué contextos y qué fenómenos se daban. Y iría un poquito más allá, amigo, con todo el tema ahorita, por ejemplo, del Medio Oriente. Sí. Yo pregunto, ¿de verdad se acabaron ese tipo de cosas con la Segunda Guerra Mundial? No. ¿O seguimos repitiendo ciertos patrones? ¿Y cómo utilizamos esta parte de la investigación para poder compararlo, a lo mejor con ciertos fenómenos que hoy se dan, ¿no? Y que
y que en el discurso parecería que fue lo peor que pudieron haber hecho, pero seguimos replicando. Y decía mi maestro de historia en la preparatoria, ¿no? Que el hombre que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y Sí. cómo seguimos repitiendo este tipo de situaciones, amigo. Y reitero, cómo vamos dotando a los muchachos de herramientas, los vamos haciendo que ejerciten ciertos procesos de pensamiento para que desde cómo formulo mi pregunta a la inteligencia artificial sea el tipo de respuestas y las mejores respuestas que puedo obtener. Pero para esto necesito tener claro cómo estoy pensando, cómo estoy teniendo mis procesos metacognitivos, ¿no? Para poder tener claridad, para ser específicos, para a lo mejor ir anticipando que si yo le pongo, necesito que me hables del renacimiento, pues te va a dar N cantidad de cosas y tendrás que ir haciendo procesos cada vez más complejos porque mientras más información, pues obviamente te puedes perder y la objetividad se pierde muy fácilmente, ¿no? Sí, porque del Renacimiento, perdón, adelante. No, dale, sigue. Perdón, porque del Renacimiento nada más con Da Vinci y Miguel Ángel tienes para que te llenen no sé cuántas páginas. Amigo, ¿y cuántas semanas que te podrías pasar hablando? Y más si desmenuzas, por ejemplo, con Miguel Ángel y con Da Vinci, nada más la parte artística, sin irnos un poco a la parte de la inventiva y de este adelantamiento que tenían impresionante a su tiempo, ¿no? En la parte de la física, la ingeniería, en cantidad de cosas, que digo, nos podríamos pasar horas, amigo, ¿no? Pues digo, creo que Polo Polo, en paz descanse, tenía un chiste que voy a omitir en sus términos por la decencia que nos requiere el episodio, pero él bromeando decía, yo creo que no era un Miguel Ángel, eran varios que se llamaban Miguel Ángel, ¿no? Y uno era albañil, otro era pintor, otro era escultor, así, pero decía, como uno solo hizo todo, todo lo que dejó, ¿no? Da Vinci y otro tanto, pues. Y además, amigo mío, con la calidad de vida y la proyección de vida tan corta, porque tampoco llegaban a ser tan longevos como hoy. ¿Qué hubiéramos hecho con Miguel Ángel con una proyección de vida de 80, de 90 años, como las que tenemos hoy con la medicina y con tanta cosa, eh? Ahora, por ejemplo, fíjate, allí en el Renacimiento se me acaba de ocurrir otro ejemplo de pensamiento crítico. Uno ve la escultura del David, ¿no? Pregúntame cuánto tiempo se tardó en hacerlo Miguel Ángel. No te sé responder. No tengo idea. Okay, o sea, vemos las obras, pero fíjate cómo a veces no nos detenemos a pensar cuánto tiempo tardó Miguel Ángel en pintar la Capilla Sixtina, cuánto tiempo tardó en el David, cuánto tiempo tardó en la Piedad. O sea, y en muchas cosas ahorita, amigo, perdón, con esto de que decías hace rato de la transversalidad, por ejemplo, en el tema de la Capilla Sixtina, hubo una cuestión de política, hubo una cuestión de economía y de macroeconomía a nivel de la región, de donde era auspiciado, ¿no? Y de ahí como todas las implicaciones que pudiera analizarse, ¿no? Pues creo que hasta diseñó un andamio de manera que no perforara la cúpula porque él quería que su obra no se viera perfora. Alguna vez escuché eso, quién sabe si pasó en la realidad. Ya sé, y tantos mitos, ¿no? Sí. Y cómo, amigo, con esto, creo que me viene otra situación que necesitamos trabajar y que tiene que ver con la verificación de las cosas que nos va diciendo y cómo les enseñamos a los muchachos. Y esto sí tiene que ver un poquito con la vieja escuela, ¿no? Cómo vamos verificando las fuentes, porque al final pues, te puede decir N cantidad de cosas, ¿no? Y como la inteligencia toma de todo lo que encuentra del tema y lo procesa como ella cree que tú estás preguntando, cómo les vamos también dando esto, cómo les enseñamos el camino a los muchachos en este fomento del pensamiento crítico para que puedan identificar qué sí es y qué no es, ¿no?
cómo van contrastando esta parte de la información con base a la literatura, porque aunque no quieran leer o no les guste irse a las fuentes bibliográficas, tendríamos que sí hacerlo. Y creo que también es una estrategia para ir evitando un poquito esto del chanchullo y de la trampa que podría ser, ¿no? Que yo creo que, perdón, adelante. No, que al final es una habilidad hoy en día vital, porque al final cuántas fake news tenemos en el día, ¿no? A cuánta gente matan a lo largo de un año, a cuántos famosos, a cuánta gente, pues luego Sí. se engaña con esto, ¿no? Sí. Y en esta parte, salvo que opines diferente, yo creo que hay un rol fundamental en diferentes etapas de padres, profesores, y ya cuando trabajamos en empresa, de los jefes también. Es correcto, amigo. Porque a final de cuentas, si yo como director me quejo de que mi colaborador no tiene pensamiento crítico, es que estoy haciendo yo. ¿Cómo lo acerco? ¿Cómo lo oriento? ¿Cómo lo acompaño, no? Es que cuando viene Pedro a mi oficina a preguntarme, le doy la respuesta. Pedro ejecuta. Yo le dije que hiciera A, B y me enojo porque no hizo C. Pues es que yo no le pregunté, yo le dije. Entonces, cuando en vez de preguntar decimos, creo que no contribuye mucho al pensamiento crítico. ¿Tú qué piensas al respecto? Estoy completamente de acuerdo, amigo, contigo, y además cómo desde las propias materias vamos fomentando esto, ¿no? El debate, la argumentación, el intercambio de ideas, estas preguntas que van generando el pensamiento, ¿no? Y el decir lo que tú pienses no está mal, es decir, pues puedes a lo mejor y podemos pensar diferente. Cómo también a través de eso fomentamos este valor del respeto, respeto por la opinión del otro, ¿no? Al final, ¿cómo les vamos dando? O sea, al final, desde esas preguntas, ¿cómo podemos generar debate? Yo les decía en alguna ocasión hace como 2 años, cuando empezó todo este tema de la inteligencia artificial que venía empujando los maestros en la secundaria, decían es que los muchachos van a copiar y pegar y esto es un rollo y no podemos permitirlo y es que la deshonestidad académica necesita ser combatida, ya sabes, ¿no? Este rollo, ya nada más les faltaba sacar las antorchas y los trinches para poder lincharlos ir en contra de este monstruo terrible que era la inteligencia artificial. Yo decía, a ver, el muchacho con tu permiso o sin tu permiso lo va a hacer. ¿Cómo vas a generar estrategias diferentes para que lo que ya hizo y ya investigó, bien, mal, resumido, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, lo utilices tú para que realmente genere un pensamiento diferente, un pensamiento crítico, es más, que genere un pensamiento propio? Ya con eso ya le vas ganando, ¿no? Y entonces yo les decía, ¿por qué no haces un ejercicio de debate? ¿Cómo? Pues sí, bien sencillo. Todo mundo, de entrada todo el mundo le pica y obtiene la información y además copian, pegan y se lo comparten en los chats. Y a veces ni le cambian la fuente. No, nada, amigo. Y si lo sacaron de una página española, el vosotros y el sabéis, el vuestro, ¿no? el vuestro. El vuestro es maravilloso, ¿no? Porque dices, a ver, ni hablamos así, por Dios, ¿no? ¿Cómo vamos entonces a través de un tópico, de una pregunta, generando un debate, divides a los muchachos, ¿no? A favor y en contra de este tópico, de esta pregunta, y entonces, pues utilícenla, saquen todo lo que puedan y empecemos a argumentar de manera sólida estas ideas que nos van surgiendo a través de esto, ¿no? O por ejemplo, estos dilemas morales, esta estrategia de los dilemas morales, ¿no? Que quizá en muchos resuena cuando
lo lanzas y dices, pues venga, muévelos, muéveles el ser a los muchachos, ¿no? Tú y yo platicábamos en un episodio anterior de que hablábamos de matemáticas, ¿no? Aquellas experiencias con nuestros profesores en la universidad que, pues aquí está el examen, tienes una semana, ver lo que quieras y como quieras. ¿Cómo generamos problemas que no tengan una sola respuesta, sino que tengan una argumentación muy sólida con base a todo lo que tú tengas para que lo puedas justificar y para que tu toma de decisiones siempre esté recayendo en tu muchacho y no en ti como última y poderosa y gloriosísima fuente del saber y del conocimiento, amigo. Uh-huh. Sí, que no. Creo que aquí y hasta se podría poner a ti que te encantan las matemáticas en términos de ecuación, donde cuál es el objetivo que buscamos con el muchacho o el colaborador en una empresa, ¿no? Buscamos un resultado. Sí, por y supuesto. En esas variables entra como variable la inteligencia artificial, porque ya no nos podemos pelear con ella. Creo que ya sería una batalla que no tiene sentido. Y la otra variable de... ¿Perdón? Y te digo, amigo, no sé si perdamos esa batalla. Sí, digo, ya, ahora sí que elige las batallas que quieres pelear, ¿verdad? Claro. Pero entonces, con el resultado que buscamos, sea del niño, hijo, alumno o colaborador, hablando de una empresa, ese es el resultado. Y las variables pueden ser la inteligencia artificial y el pensamiento crítico. Como tú lo decías, a ver, tu papá, profesor o jefe o directivo, con esas variables, ¿qué estrategia vas a implementar para lograr el resultado que estás buscando? Pero es la estrategia que tú desarrollas, ¿estás de acuerdo? Es correcto, amigo. Y en este mismo sentido, pues ¿cómo le vas dando también espacios para irle escarbando y siendo como más minucioso en este sentido, amigo? Yo creo que, a ver, ¿qué opinas al respecto? El pensamiento crítico tal vez se pueda abarcar en diferentes materias, pero digamos que usualmente el pensamiento crítico lo relacionamos con la filosofía, ¿estás de acuerdo? Y con la matemática sí un poco, amigo, sí, ¿también? Por supuesto. Digo, es una variable que podría estar en cualquier materia. Es correcto, amigo. Aquí la cuestión es... Directamente, como tú lo decías, esta parte filosófica y del pensamiento y de darle y rumiar con lo que se piensa. Que si no mal recuerdo, Kant tenía en una de sus obras esta parte de atrévete a pensar, ¿no? Así es, así es. Y es, creo que a lo mejor sería otro episodio, pero creo que así como la particularidad de la percepción de las matemáticas, también está la filosofía como una materia con mala fama, a lo mejor, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Como estudiante, o es muy aburrido, o eso ya no se usa, o me van a poner a generar problemas en lugar de soluciones, porque la filosofía plantea problemas para pensar. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, es correcto, amigo. Estas preguntas complejas que le dan a los muchachos la posibilidad de buscar soluciones. ¿Cuáles? N cantidad. Las que te puedas imaginar, ¿no, amigo? Como, pues tan sencillo como con el uso de la inteligencia artificial poner estos retos, ¿no? A los muchachos, diseñar algún plan para poder, atacar el cambio climático, tan en boga y tan nuestro y tan todo, ¿no? Pues dale. Sí. ¿Qué piensa la inteligencia artificial? ¿Qué piensas tú? ¿Qué si es viable? ¿Qué se puede aplicar en tu entorno? ¿No? Y seguimos generando preguntas y preguntas y preguntas que a lo mejor, como tú dices ahorita, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, es, pues si lo que necesito son que me ayudes a contestar, no que me generes más dudas, ¿no? Pero es parte del pensamiento crítico. ¿Cómo cuestionas esto que estás obteniendo? Y cómo sigues generando nuevas, y será bueno, y será real, y estará bien, ¿no? Y resolverá. ¿Cómo seguimos generando? Dale, amigo. Que estarás de acuerdo que desde el pensamiento sistémico, que en alguna etapa hemos coincidido en esa área,
es un ida y vuelta. Es Bien. tu profesor, yo alumno, lo que tú me dices tiene una reacción en mí, lo que yo digo tiene una reacción en ti, y ahí empieza la interacción. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo yo para modificar los resultados que tenemos, insisto, sea con hijos, con alumnos o con colaboradores, ¿no? Sí, y creo que como adultos sigue recayendo en nosotros, amigos, seguir generando y cuestionando, porque a lo mejor yo digo, ay, mira qué bonito le quedó el trabajo, ¿no? Tienes 10, bye, gracias. Y ahí se terminó cuando a lo mejor es parte de mi involucramiento el seguir cuestionando. Buscamos ética y responsabilidad, por ejemplo, en nuestros chicos en el uso del Internet, de la inteligencia artificial. Queremos que sean honestos y que no haya plagio y que todos los textos sean originales, pero difícilmente luego nos ponemos a revisar los trabajos de investigación de nuestros muchachos, ¿va? Y difícilmente de ahí generamos estas preguntas que puedan cuestionarlo y que nos puedan hacer a nosotros saber que los muchachos están haciendo la chamba. A ver, hablando de esta parte de filosofía y de cómo en la filosofía a veces salen unas preguntas que a lo mejor no te dan la respuesta inmediata. En general, es una pregunta subjetiva, pero en general, hablando de profesores, de padres, de jefes, de directivos, ¿qué tan buenos consideras que somos las personas para hacer preguntas? Ay, amigo, es que hoy con el camino andado, con la especialidad, con el curso buenísimo que nos diste de coaching, creo que Gracias. no sabemos hacer las preguntas adecuadas, ¿no? O el otro está esperando contestar lo que cree que tiene que contestarte para estar bien, ¿no? Y entonces, sí, la pregunta que no está como bien estructurada porque no lo sabemos hacer, y la otra es contestamos creyendo que la respuesta es lo que quiere escuchar el otro. Sí. Y entonces ahí también se generan estos ochos de sin fin de una pregunta contesto, ¿no? A mí ese ejemplo siempre me mueve mucho que tú nos ponías, ¿no? Si le preguntas al niño saliendo de la escuela cómo te fue hoy, pues la respuesta inmediata e inequívoca será bien. ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Bien. La pregunta de camioneta de mamá, Es porque correcto. es la pregunta, ¿no? Cuando sube el niño, ¿cómo te Así fue? es. Bien. Bien. Y cuando llega la boleta de calificaciones, ¿cómo nos fue? Pues no que me habías dicho que bien, pues para mí me fue Pues sí, bien. nomás troné una. Por ejemplo, ¿Mm? Nomás troné pero eso es una. muy bien, a lo mejor mi expectativa estaba sobre 3 y entonces reprobar una es muy bien. O sea, por supuesto, redujimos en 1/3 la posibilidad de reprobar 3 materias. ¿Cómo te fue? Excelente, ¿no? O la creencia de Pedro Niño era, después del 6 es vanidad, ¿no? ¿Cómo decían? Entonces tú decías, Amigo, el 10 es para Dios, el 9 para el maestro y después de 6, todo es vanidad, amigo. y estarás de acuerdo que eso después se traslada a nuestros lugares de trabajo. Y nos Cuando lo atendemos a un llevamos. cliente, mi expectativa como director es que mi equipo no nada más, no nada más cumpla, que exceda las expectativas del cliente. Pero si mi colaborador creció con esa creencia que después del 6 tos vanidad dice, pues llegó al bar, me pidió una cerveza, pues le llevé la cerveza. Oye, pero no le ofreciste algo, una sonrisa. No, 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 me pidió una cerveza, ahí está la cerveza. Y desde ahí empezamos con la diferencia de cómo interpretamos el mismo suceso ambas personas, ¿no? Así es, amigo mío. Sí, por supuesto. Y Sí, cómo les vamos enseñando a los muchachos a ver y a leer. yo creo que aquí conversando contigo, que siempre me gusta tener estas conversaciones con invitados como tú, porque es muy enriquecedor y surgen, desde mi punto de vista, algunos aspectos interesantes, yo creo que, a ver si coincides, no me atrevo a decir que es el antídoto, pero creo que parte del antídoto
contra este miedo a la inteligencia artificial en ciertos contextos es las preguntas que hacemos con la persona en este acompañamiento del uso de la inteligencia artificial, insisto, del niño, del estudiante o del colaborador dentro de la empresa, ¿no? Es correcto, amigo. ¿Y cómo enseñamos en estos procesos de comunicación? ¿No? Porque tiene que ver con comunicación. Todo tiene que ver con una comunicación. Desde poder enseñar al otro que si te pregunto no es para ponerte en un predicamento, sino para que le des rienda suelta al pensamiento, que si te cuestiono no tiene que ver con que esté bien o esté mal, sino cómo lo estás viendo, qué opinas, qué piensas, qué encontraste, qué estás haciendo con eso que encontraste, cómo, reitero, cómo con base en el respeto tú y yo podemos dialogar aunque no estemos de acuerdo en todo, pero eso enriquece el pensamiento, cómo ya me llevo cosas de ti, cómo de lo que yo encontré te puedo compartir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cómo al final en estos diálogos, en estos ejercicios comunicativos, pues vamos haciendo mejores preguntas, vamos teniendo mejor comunicación y al final no es que esté bien o esté mal. Fíjate, ahí que lo acabas de comentar, se me ocurre que a lo mejor al joven que dices, ya sé que van a utilizar inteligencia artificial. A ver, muchachos, quiero que me traigan un trabajo acerca de ciertos temas de comunicación. Pues sí, es muy general. Y si le meten en el prompt, hazme un trabajo acerca de la comunicación humana de 10 cuartillas, tanto número de palabras, te lo va a hacer. Pero es muy diferente a que le digas, toma en cuenta el trabajo de Paul Václavic, que es un referente sólido en temas de teoría de la comunicación humana, a que si lo dejas abierto se agarre un influencer en internet que habla de comunicación. Claro, claro. Y además muy actual. Sí. Porque es la otra. Comunicación humana es otro tema porque cuando Paul Václavic y bueno, otros autores que colaboraron en el libro de teoría de la comunicación humana, pues no estaba el WhatsApp, no estaba el correo, no estaba el Instagram, no estaban las redes, que estarás de acuerdo que es algo que tiene una complejidad mayor y diferente en la actualidad a hace 40, 50 años, ¿no? Pues le agrega peligro al tema, porque de ahí las opciones que vieron ellos en su momento hoy se han multiplicado exponencialmente, amigo. Entonces, cuando no le metemos un marco al prompt, que digo, a ver, ya lo van a usar, vamos trabajando con la persona en un modelo, un método para que cuide ciertos criterios y por consecuencia, pues tenga una respuesta o producto de mayor calidad en esta interacción artificial, llamémosle, ¿no? Es correcto, amigo. Sí, por supuesto. ¿Tiene sentido o...? Oh, por supuesto, amigo, y que es algo que en nuestros diálogos te había compartido, ¿no? Es cómo vamos nosotros buscando mejorar estas interacciones, porque al final ahí está y llegó para quedarse y para seguir evolucionando. Cada segundo hay más información y hay más y más y más y más y más y más. Y además, pues es como, luego les digo que es como los gremlins, ¿no? Que les dabas agüita o les dabas de comer y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. ¿Qué haces con eso? ¿No? Pues sí, ¿cómo le vas dando como cauce? Porque al final, pues también la misma inteligencia artificial puede tener sus sesgos, ¿no? Pues desde el momento en que alguien la desarrolló, ya viene sesgada, estamos de acuerdo. Completamente, amigo. Y entonces, ¿cómo generamos pensamiento crítico, no? Que hablando de estas preguntas, guardemos el adjetivo, no sé qué adjetivo le pondríamos, pero como tú decías, desde el constructivismo y desde el socioconstruccionismo, es la objetividad existe. Hijo, amigo, y ahí tendríamos que meternos otro tema. Ahí lo dejamos, ¿no? Porque ese sería pero esta cuestión, a ver,
yo digo que soy objetivo, pero yo tengo un sistema de creencias en algún modo que coinciden y que difieren con algunas creencias de Pedro. Correcto, amigo. Y además al final es resultado de todos estos sistemas con los que ha sido alimentada la misma inteligencia artificial. Es decir, es un reflejo de todo con lo que, primero, cómo fue programada, cómo fue entrenada, con los mismos datos que humanamente ya traemos nuestra historia y nuestro sesgo. Y ahí es cómo podemos enseñar a los muchachos, a los chicos, a identificar estos posibles sesgos que puede tener en esta producción la misma inteligencia o la neutralidad que pudiera tener esta información, ¿no? ¿Cómo hacemos que los muchachos puedan cuestionarla? Y creo que esto es importantísimo para pues poder seguir formando en estos perfiles que se necesitan en el mundo hoy, estos ciudadanos, estos chicos que puedan ser críticos y no solo consumidores de información de manera pasiva, ¿no? Sí, ya me lo dio, gracias, qué padre, ¿no? Sí. Sí, porque al final de cuentas el pensamiento crítico está en la empresa. Es, a ver, ya el sistema me arrojó estadísticas de ciertos temas o máquinas o procesos. Ok, yo que ya tengo la información, el reporte, la gráfica, ¿qué hago con esto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la estadística ya me la diste, ya me graficó la máquina, ok, pero ¿qué voy a hacer con eso? Y aquí un punto en el que luego hemos dialogado, amigo, es cómo al final en estos procesos, aún en los mismos de empresas, ¿no? Como aquel personaje de la farmacéutica que pasa por todos sus procesos en la empresa, por la inteligencia artificial. Y es parte ahorita de su argumentación. No hay ningún proceso en mi empresa que no pase por inteligencia artificial, ¿no? Y ciertamente es que en este futuro donde la inteligencia artificial puede automatizar en cantidad de cosas, yo te diría, pues esto del pensamiento crítico, ¿no? El ser creativos con las preguntas que hacemos para seguir generando posibles soluciones, esta solución de problemas más complejos, la comunicación, el trabajo en equipo, pues serán habilidades que distinguirán y nos darán este plus versus, ¿no? Toda esta inteligencia artificial y todo este boom de cosas que se van dando como per se, ¿no? Sí, completamente. Porque ahí tocaste otro punto muy importante, es la inteligencia artificial ayuda en muchas cosas, ayuda a resolver muchos temas, pero la inteligencia artificial no nos resuelve el trabajo colaborativo. Y al final, amigo, es esto, o sea, a ver, esto del pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas complejos, la parte comunicativa hasta cierto modo podrán ser replicadas por la inteligencia artificial. Pero el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, las interacciones humanas, perdón, son nomás nuestras. Por más que quiera imaginárselas y dártelas como hechos, la inteligencia artificial no puede interactuar como lo estamos haciendo tú y yo. Así es, sí. Y esa parte nos tiene que seguir distinguiendo para que, pues para utilizar en nuestro favor la inteligencia artificial y sus herramientas, pero pues al final creo que estas interacciones o habilidades humanas en las interacciones, pues no las va a poder replicar o no pronto, amigo. Yo espero que no, pero tampoco puedo decir que no. Sí, ahora sí que ya, ¿cómo decirlo? Ya nada nos puede sorprender de los avances y velocidad de la vanguardia tecnológica, ¿no? Es correcto, amigo, y al final creo que no podemos seguir asustados con lo que, o
digo, sí, sí nos podemos sorprender, ¿no? Porque es maravilloso lo que el ser humano ha ido haciendo a lo largo de su historia, pero no podemos asustarnos y sentarnos en un escritorio pensando que lo que tenemos enfrente es como el demonio, sino cómo lo aliamos a todas esas cosas maravillosas que somos como seres humanos para poder potenciarnos como seres humanos y ser todos los días la mejor versión que tenemos de nosotros mismos. Que allí hay otro tema interesante que tocaste, es cómo hemos perdido la capacidad de asombro, sobre todo las generaciones más recientes, con el tema de la inteligencia artificial. Es O sea, correcto. ya que te sorprende, o sea, lo que antes nos sorprendía, una calculadora, por ejemplo, no la primera vez que tocaste una calculadora y le picaste y viste que te daba el resultado, te sorprendió. Ahorita, pues para un muchacho que nació con inteligencia artificial, dice, pues eso es lo más normal, ¿no? Y fíjate, amigo, que en esto también como vamos, y lo has estado mencionando, como profesores, como padres de familia, como formadores, como adultos, vamos acompañando los procesos de nuestros muchachos. Luego, yo en las clases siempre fui muy, a lo mejor hasta para los muchachos enfadoso. Yo no les permitía en los procesos de operaciones básicas utilizar las calculadoras. Uh-huh. Yo les pedía más bien, y si no traían, yo siempre les daba hojas para que desarrollaran a mano. Porque yo les decía, a ver, si vas a buscar a lo mejor ya un algoritmo mucho más complejo, estoy de acuerdo, para eso son las calculadoras científicas, para eso hay calculadoras financieras que además tienen una especificidad en las operaciones que necesitas sacar. Pero para sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciar o sacar una raíz, tendrías que conocerlo porque es parte del acervo y de lo que te ayuda como parte de los procedimientos. Ahorita que decías, ahorita Daniela, mi hija, tiene una calculadorcita de osito, ¿no? Y entonces Uh-huh. empieza a hacer estos procesos de cuánto es 10 por 10, 10 por 100 y todo. Y al principio le decía, a ver, piensa, este debería ser tu proceso, corrobóralo con eso. Uh-huh. Sí, Y se vale. y cuando lo piensa, da el número y luego lo mete a la calculadora y lo obtiene, dice, ah, caray, es como también nosotros, ahorita en esto de la capacidad de asombro, amigo, es a lo que quiero ya cerrar con esta idea, es nosotros mismos les estamos también poniendo elementos en demasía para que su capacidad de asombro cada día sea menor. Sí, 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 sí. Porque si tú le pones a un niño una tableta y lo expones, pues ya que le sorprende, ¿no? No, y hay niños de que te gusta 2 años que ya le mueven al celular de la mamá y ya con mucha familiaridad, ¿no? Fíjate que Daniela nació cerquita de la pandemia, nació en el 2018, y cuando llegó la pandemia, a nosotros se nos hacía bien curioso porque en el maternal tuvo que tener sus clases a distancia, Sí, claro. ¿no? De manera virtual. Y veíamos luego Mónica, mi esposa y yo, como, pero con la mayor facilidad, dices, 2 años y el dedito, pero bien Ya. entrenado. Sí. Y dices, pues cómo van integrándose cosas diferentes, pero también cómo uno las va acompañando y les va ayudando a que sea herramienta y no que casi se quieran morir cuando se los quitas, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Totalmente. Que de repente se molestan cuando les salen comerciales ahí en YouTube y tú dices, en mis tiempos en las caricaturas te tenías que chutar los comerciales, ¿no? O sea, no había de otro. A ver, es que no había de otra. Y si querías seguir viendo y no perderte ni un minuto del programa, además tenías que ver cada 8 días, amigos, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí. ¿No? Y te esperabas cada 8 días. Sí. Y no pasaba nada. Hoy te quieres, te quieres echar las series completas en una sentada, en un fin Sí, de dice, semana. ya está. Así, Y exacto. este sentido como de vacío y ¿y ahora qué? Ya no hay Exacto. sorpresa. Sí, totalmente. ¿Qué sigue, Sí. no? Así es. En esto, amigo, pero creo que
tenemos que seguir buscando formas para aliarnos y buscar esto, porque al final son herramientas. Sí. No son sustitutos ni de los maestros, ni del ser humano, no lo van a poder hacer, ¿no? Sí. Y en este sentido, ¿cómo los vamos incorporando? ¿Cómo los libros? ¿Cómo las calculadoras? ¿Cómo todo? ¿No? ¿Cómo los vamos haciendo hábiles para que lo incorporen a su vida profesional, pero que al final sean ellos los que puedan tomar decisiones, que al final sean ellos los que busquen formas diferentes de encontrar solución a lo mejor a una misma problemática? Así es, sí. Que al final es, por ejemplo, hablando de contabilidad y economía, que es un poco también mi rama, amigo, es, pues a lo mejor puedes tener una sola que te cuesta 3 millones de pesos, pero si le sigues pensando, podrás encontrar otra que te cueste 2,5 millones. Sí. Y habrá una que te cueste por mitad y que te dé el mismo resultado. Así y es. ese es el que va al final a valer la pena, porque más allá de la mera solución, también tendrá que ver con la optimización de los recursos. Así es, así es. Pues te agradezco mucho, Pedro. Hasta aquí, si pudieras mencionarnos 3 puntos importantes o acerca del tema que conversamos, ¿con qué te gustaría que nuestros amigos se quedaran de la charla? Pues primero, invitar a todos los adultos de seguidores de tu canal, amigo, a que pues, le perdamos el miedo. ¿Cómo nos aliamos con esto que ya tenemos? ¿Cómo acompañamos en esta alianza, cómo acompañamos a nuestros jóvenes? A nivel docente es cómo sigo preparándome y conociendo. No puedo amar, no puedo enseñar, no puedo abrazar lo que no conozco, porque va a generar miedo, porque no lo conozco. Y el miedo ha sido el principal caldo de cultivo, amigo, para todas las peores atrocidades a nivel mundial y a nivel de toda la historia. No podemos estar con miedo y vivir con miedo, sino más bien pensar en esto. Y esa es como una primera idea. Una segunda idea, cómo vamos, primero como adultos, siendo conscientes de lo que preguntamos y cómo preguntamos, para generar mejores también preguntas y mejores cuestionamientos en los otros. Y obtenemos esto, porque al final es un círculo virtuoso este tema de las preguntas inteligentes, ¿no? O sea, ¿cómo me voy fijando? Luego, para mí, mis hijas han sido un maravilloso entrenador de esto, ¿no? Sí. Al final no estoy obteniendo la respuesta que quiero porque no estoy haciendo la pregunta adecuada. Así de sencillo. ¿Cómo la próxima vez le voy dando diferente? ¿O cómo en ese mismo momento replanteo la pregunta para que pueda obtener el proceso metacognitivo que espero? Exacto. Y esta reflexión, estas respuestas diferentes, o a lo mejor no en ese momento, pero que se lleve esta como inquietud. Y en este sentido, mi última idea es cómo a través del reconocimiento de la labor del otro, de ir hacia fuentes muy claras, seguras, también podemos generar este pensamiento crítico, ¿no? No todo lo que la inteligencia artificial nos da es verídico, es cierto. ¿Cómo lo podemos comparar? Sin meternos a lo mejor en temas de una profundidad investigativa, sino de verdad lo dijo. A ver, vamos viendo si lo dijo. ¿En dónde lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Y volvemos otra vez a estas preguntas. Creo que el pensamiento crítico es en un ejercicio, a lo mejor en una expresión muy básica, amigo, es una pregunta constante. Y cómo desde esta pregunta o este cuestionamiento constante vamos a ir generando pensamiento crítico. Y que no le saquemos. A veces nos podemos, no hay preguntas tontas, jamás. Entonces, preguntémonos y cuestionemos. Sí,
Sí, Con sí, eso sí. me quedaría, amigo. Pedro, muchísimas gracias por la participación y como siempre obtenemos temas y conceptos interesantes al interactuar contigo. Muchísimas gracias, amigo. Sabes que es un placer poder dialogar contigo de estos temas. Siempre es un gusto poder compartir contigo y con la gente que te sigue y estoy aquí a la orden. La verdad es que siempre me quedo con un gran sabor de boca, con un gusto en el corazón después de mis diálogos contigo. Es bueno. Muchas gracias. Al Muchas contrario. gracias, Pedro. Amigos, muchas gracias a ustedes por su atención. Por favor, no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos subiendo y compartiendo con ustedes. Y ya nos veremos en la próxima con un tema igualmente interesante y que aporte a nuestras vidas en diferentes aspectos. Muchas gracias.